El presente video recoge las reflexiones, los debates, las propuestas de feministas centroamericanas acerca de la realidad de nuestros países, de los desafíos que tenemos como sociedades y de los pendientes que tenemos las feministas en esta región para abordar problemas endémicos y problemas emergentes. Es la síntesis de 3 jornadas de reflexión virtuales en donde se recogen miradas, debates sobre las formas de discriminación que enfrentan las sociedades centroamericanas, el impacto que tiene sobre las mujeres, el impacto desigual que tiene sobre las mujeres, el peso de la violencia, de los fundamentalismos religiosos y de las grandes brechas de desigualdad. Estas jornadas feministas, que son la continuidad de las que realizamos en el año 2016, estuvieron dedicadas a una entrañable compañera hondureña, Gladys Lanzas, una de las fundadoras del movimiento Visitación Padilla en Honduras, una feminista entrañable que hizo una apuesta por la defensa de los derechos de los obreros y de las obreras y de las mujeres del campo y de todas las mujeres digamos, de los sectores más empobrecidos de su país. Gladys fue una fundadora, una precursora del feminismo hondureño. También ha contribuido y participó en la creación de redes feministas a nivel de Centroamérica. Es una figura entrañable del feminismo centroamericano. Gladys es una mujer cuyo legado sigue vigente, está presente no solo en nosotras, las chonas, como nos denominamos, sino a nivel del movimiento feminista. Gladys fue una mujer icónica, la primera presidenta de un sindicato de energía eléctrica. ¿Te imaginas? Eran puros hombres y ella fue la presidenta, lideró una huelga en los años 90 que le hizo frente a Rafael Leonardo Callejas, que fue el que instaló todo el neoliberalismo en el país y que además sufrió también la traición. Se fueron a nivel personal y judicializaron a Gladys. Gladys fallece con una sentencia en firme que tenía que pedir disculpas al agresor y dijo, primero muerta que hacerlo, y prefiero ir a la cárcel. También nos dio un gran ejemplo. En principio recuperamos la solidaridad entre el movimiento feminista, nos apoyaron, nos acuerparon a nivel nacional, a nivel internacional, y eso generó puentes para que posterior a la partida de Gladys también pudiésemos desarrollar varias acciones en conjunto y reconocer que tocaron a Gladys y nos tocaron a todas. Se fue dolida, pensando en su pueblo. Ay, pobre mi pueblo, que no pude hacer nada por él. Hoy que la recordamos, decimos, fue una feminista desde que nació. Y muy pocos conocimientos tenemos sobre nuestros derechos. Esto creo que no es ajeno al contexto centroamericano, pues las mujeres todavía somos muy poco autónomas en la decisión sobre nuestros derechos. Siento que todavía hay violaciones hacia nuestros derechos, hablando desde los estados que tenemos, desde los tipos de gobiernos que nos han tocado. No se reconoce esto como una violación hacia y los menores. Siguen las niñas embarazándose, sigue habiendo muy poca información, pero también
acceso a los métodos anticonceptivos, naturalizamos incluso los matrimonios en menores de edad y siento que la exclusión que todavía existe para las mujeres es enorme. La resistencia viene de la esperanza, de la fuerza de la solidaridad, pero de la imaginación que tenemos también, ¿verdad? De la creatividad para hacerle frente, pero las mujeres la están en general, a nivel general, ¿verdad? Cada vez más están impactadas por esta crisis económica, pero aparte de eso, impactadas porque confinadas con sus agresores, lo que hemos visto es un repunte, una escalada de violencias bárbaras y que lamentablemente no pueden, no logran salir de esos ciclos de violencia por esas necesidades económicas no resueltas. El Estado guatemalteco, a través de sus instituciones, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es patriarcal, misógino, neoliberal, racista y sexista. Pienso también en las desigualdades tan marcadas, en cómo es posible que en Nicaragua haya gente que pueda pasarse el día pensando en qué casa quieren comprar en el mar, mientras hayan personas que no tienen asegurado sus 2 tiempos de comida al día. Y bueno, la jefatura femenina, ¿verdad? Las diferencias de salario, la informalidad del trabajo de las mujeres, y tampoco se ha traducido en que en este periodo y en general, digamos, como un aspecto estructural en que las mujeres tengamos mayor participación en la política. Creo que los partidos políticos son uno de los espacios más masculinos que existen y que no han tenido voluntad de cambio. En este país hemos avanzado de la ley de cuotas mínimas del 40% a la paridad, pero sin embargo, todas las escaramuzas posibles para que no se logre la paridad en el país, a pesar de que hay legislación. Y cuando ya están las mujeres en los puestos, hay mucha violencia política. A los grupos hegemónicos, digamos, como los grandes capitales, les funciona que las mujeres no estén preocupadas por las condiciones estructurales, porque están preocupadas ahorita por su operación más básica, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué van a tener mis hijos? ¿Cómo hago para estar bien? Que entonces acepto, por ejemplo, trabajos en cualquier condición que sea. No importa si eso significa exponerme al COVID, exponerme a agroquímicos, en jornadas laborales irregulares, si es inseguro, ¿verdad? No importa. Con tal de tener algo, o sea, prefiero ganarme, no sé, $5 a la semana, acepto cualquier condición que no tenerlas. Hay toda una lógica de criminalización de quienes defienden los territorios, de quienes defienden la participación. Hay una criminalización a las organizaciones sociales. Recientemente fue aprobada una ley que se llama Decreto 4/2020 y es una ley donde hay un control extremo sobre las organizaciones de la sociedad civil. La figura de asociación civil y de organizaciones y fundaciones, porque todas las están poniendo ahí, plantean que las personas no pueden ser beneficiarias si son socias. Entonces, imagínate todas las asociaciones civiles, comunitarias que se asocian, todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, no solo las que dependen de trabajo y fondos de la cooperación, todas están en riesgo de poder ser ilegalizadas. El otro motivo por el cual pueden ser suspendidas es que alteren el orden público. Entonces, pero no está definido qué significa alterar el orden público. La autorizaron, ya entró en vigencia hace un mes y todas las organizaciones tienen 6 meses para cumplir todos los requisitos. Las dinámicas que están ocurriendo a nivel de las comunidades y de la defensa de los bienes comunes y los territorios, ¿verdad? Los colocan a nuestras compañeras y compañeros defensores como que son delincuentes. Así ocurrió con el movimiento estudiantil, que más como colocados como actos de vandalismo. Y esta situación es tremenda porque las comunidades enteras se están levantando. En Reitoca, una comunidad cercana aquí de Francisco Morazán, un municipio, se está
llevando a cabo una represa y ellos están cuestionando porque en principio no les consultaron. Respondieron con el ejército allanando casas de los compañeros y compañeras dirigentes. Hay toda una política, toda una estrategia de deterioro de los servicios públicos en este país y del Estado de Derecho en sí mismo. Sí, para mí incluso es una estrategia particular para Costa Rica. Es decir, en ese momento se quiere hacer una reforma del Estado y ¿qué es lo que busca? Esa reforma del Estado lo que busca es menos Estado y que los grupos, digamos, de poder, las empresas, y se apropien de los bienes comunes, de los bienes públicos construidos por muchas generaciones en este país. Y en eso estamos en este momento. Creo que la afectación, digamos, de las políticas neoliberales que tenemos en Costa Rica ha venido mutando. Yo siempre digo que el patriarcado de Simón de Beauvoir ya no existe. Ahora tenemos otro que va transformándose, ¿verdad? Y que va viendo a ver por dónde se va metiendo. Entonces, tal vez no teníamos las mismas políticas, pero cada vez hay un ensañamiento con los cuerpos de las mujeres y una despreocupación, ¿verdad? De lo que le sucede a las mujeres en el ámbito de lo privado. Han tratado de imponer absurdas leyes, por ejemplo, como en Guatemala, donde se pretendía establecer en la Constitución que el único matrimonio que se reconoce es el de un hombre, el que se lleva a cabo entre un hombre y una mujer. Es decir, hay un interés deliberado por impedir el avance del feminismo y el avance de los derechos de las mujeres en general. Las políticas neoliberales definitivamente impactan sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, de las personas que son disidentes, de disidencias sexogenéricas. Cada vez las mujeres tenemos que ver cómo solucionamos nuestras necesidades y nuestras demandas, porque parece que nuestros problemas o nuestras afectaciones no son un problema de política pública, sino son problemas del ámbito de lo privado. O sea, tenemos tantos frentes abiertos que la realidad es que no podemos como responder a todas las amenazas neoliberales que tenemos en este momento en el país. Las feministas centroamericanas hemos tenido una postura muy crítica acerca de los esquemas económicos que se han desarrollado en Centroamérica, incluso desde el momento mismo de haber nacido como repúblicas, a propósito de que estamos conmemorando el segundo bicentenario de la independencia de Centroamérica. Una independencia bastante relativa, tomando en cuenta que los países centroamericanos seguimos siendo países dependientes. No tenemos una propuesta de desarrollo sostenible. Una política neoliberal pasa por toda una propuesta cultural que privilegia el individualismo, el sálvese quien pueda, y estas ideas de desarrollo que te decía que solamente para poder ser tendrían que haber, los cálculos son que tendríamos que tener 3 planetas Tierra. No tenemos pues un modelo de desarrollo sostenible. Incipiente desarrollo del capitalismo convive con una economía agraria y con una forma de producción que todavía nos recuerdan la marca del feudalismo. Canadá puede vestirse muy bonito con colores inclusivos, llamarse la nación más pacífica, inclusiva y todo lo que quieran, pero sabemos que en nuestros territorios las mineras canadienses están destruyéndolo. Despojarnos de nuestras tierras, de nuestro territorio, al fin y al cabo es una forma es una neocolonización y tiene que ver con una respuesta sumamente capitalista, patriarcal y que solo va a generar más discriminación y sobre todo pues va a generar más violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Las mujeres rurales se han visto obligadas a defender el territorio, se han visto obligadas a migrar
las mujeres urbanas también se han visto obligadas a migrar, pero no hay un apego al territorio como lo pueden tener las mujeres rurales, quienes su vida, sus actividades económicas, su proceso de identidad dependen del territorio. Entonces, todo eso ha provocado una serie de problemas del ecosistema y toda esta masividad de población que se ve impelida a salir, ¿verdad? Y entonces vamos a presenciar en los últimos años estas grandes migraciones. La vulnerabilidad en que quedan las comunidades frente a los grandes ganaderos que van creciendo a la vista de todo, sin ningún control, pese a que existen leyes, hay organismos que fueron creados con el único propósito de proteger las comunidades, de proteger la tierra, de proteger los recursos naturales, porque tienen una relación estrecha con los entes del gobierno, y no van a salir de esos territorios. Es sorprendente cómo ha aumentado en los últimos años de este gobierno, que dice ser socialista, cristiano y solidario. Hay amplios sectores de la población, de las sociedades centroamericanas, que viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Hay una clase media bastante debilitada, producto de estas políticas neoliberales, y hay unas élites nacionales y también extranjeras que son las que se han beneficiado, por ejemplo, de los acuerdos de libre comercio, de comercio en realidad con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a observar que el pacto patriarcal, ¿verdad?, se desestabiliza, y entonces esto, que la violencia contra las mujeres va a utilizarse otra vez como que fuera en contexto de estrategia de guerra. Aparece la violencia sexual otra vez en la disputa de los territorios, cuando migran. Entonces las feministas por eso nos oponemos a estas políticas neoliberales, porque ponen en situaciones de vulnerabilidad extrema a las mujeres. Somos sociedades empobrecidas, no tenemos mecanismos, estrategias, propuestas de desarrollo endógeno y sostenible. El crecimiento económico se ha dado a costa de la explotación de mano de obra barata y a costa de empleos de miseria y también del despojo de los recursos naturales. Y entonces toda aquella idea de estado de bienestar y una institucionalidad de servicio a la población desaparece en estas lógicas de política neoliberal. Realmente que hablar de lo estructural conlleva a cuestionarnos entonces qué tipo de institucionalidad tenemos, ¿verdad? Y siento que en este tipo de institucionalidad, llámese gobierno, llámese sociedad civil, todavía son muy sexistas, machistas. Estas grandes brechas de desigualdad impactan de una manera central a la vida de las mujeres, porque es sobre la vida de las mujeres donde recae el mandato de la reproducción y del cuidado de la vida. Es decir, las mujeres son en Centroamérica las que están gestionando la pobreza, son las que están gestionando las carencias materiales crecientes. Sobre ellas recae el peso de la atención a los miembros de la familia frente a unos estados que no están invirtiendo en el cuidado de la vida. La violencia estructural viene precisamente de cómo las instancias están creando leyes, pero a la misma vez cómo las están implementando. Y mientras esto siga persistiendo, pues obviamente también tenemos una ciudadanía
poco educada en este tipo de análisis. Cuanto más se reduce la inversión pública para temas como salud, para temas como educación o para temas como vivienda o transporte colectivo, pues más tienen que trabajar las mujeres, más horas y en condiciones más precarias para poder sacar adelante a sus familias. La presencia militar en el país, creo que esa es una de las expresiones más violentas, más patriarcales que existen y que tiene que ver con esas políticas neoliberales. Cuando se dan estos retrocesos democráticos, quienes enfrentamos las peores consecuencias vamos a ser nosotras, vamos a ser las mujeres, van a ser las personas que ya estaban enfrentando diferentes opresiones por parte del sistema. A esto habrá que sumarle que hay un fenómeno cultural muy grave, que es la ausencia paterna, que en Centroamérica es todavía un problema bastante extendido. De hecho, miles de mujeres han tenido que, dejar la vida en el trabajo de las maquilas e incluso dejar a sus criaturas en manos de mujeres mayores o, en el otro extremo, en manos de niñas y adolescentes que se convierten en madres. Muchas otras han tenido que emigrar para poder solventar estas necesidades de la sobrevivencia. Y es seguir manteniendo y perpetuando los privilegios, ¿no? de hombres que siempre quieren seguir manteniéndose en el poder, teniendo el poder, cueste lo que cueste, y mujeres pensando como hombres, actuando como hombres, ¿verdad? Que es una realidad que tenemos en Centroamérica, no solo en Nicaragua, y específicamente en la región donde yo vivo, pues se suma también la discriminación, el racismo, porque tenemos un Estado que es racista, no solo es machista, es sexista, es discriminatorio y que no reconoce que también los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tenemos gozo a una territorialidad, a un modo de ver este tipo de abordajes de una manera distinta. Creo además que hay un discurso muy fuerte ahora de si usted quiere salir de pobre tiene que hacerse emprendedora, por ejemplo, ¿verdad? Haga su negocito y entonces si usted se sacrifica y se involucra y participa, entonces ya sus problemas se van a solucionar. Es un sistema que atraviesa, que está, digamos, muy incorporado porque tiene imaginarios, ¿verdad? Tiene formas de ver el mundo, impulsa, reproduce desigualdades, reproduce, digamos, imaginarios de diferencia y de desigualdad de género, estereotipos y por supuesto que también la misoginia, es decir, un odio hacia lo femenino o hacia las mujeres, que se podría, digamos, encubrir de muchísimas formas, ¿verdad? Pero existe. Entonces, un aspecto fundamental, digamos, creador o productor o reproductor de desigualdad, precisamente es la división sexual del trabajo, en todos los ámbitos de la vida.